Vamos a hacer un comentario sobre los vectores. Si yo tengo dos vectores, por ejemplo, el vector A, que lo puedo llamar RA si quiero, que el vector RA comienza en el eje, en el origen, comienza en el origen y finaliza en este punto, en esta coordenada X y coordenada Y, ¿sí? Y le quiero sumar un vector, pongámosle RB, le quiero sumar un vector RB de esta forma, que inicie en el eje también 0, porque para sumarlos y verlo gráficamente los tengo que poner con la cola del vector, digamos, en el mismo punto. Si quiero hacer la suma, por ejemplo, si quiero sumar el vector RA más el vector RB, ¿qué pasa? Cuando voy desde el vector RA, es decir, supongamos que me muevo 2 para arriba o 5 para arriba y 2 para el costado, y después le agrego a ese movimiento que hice, le agrego el movimiento que corresponde al vector RB, me va a quedar lo siguiente. Por ejemplo, vamos a mover esta dirección y lo vamos a pegar uno después del otro. Acá me moví, ponele 2 cuadraditos a la derecha y 3 cuadraditos para arriba. Yo si sumo, después de haber hecho ese movimiento, el otro vector, me tengo que mover 4 cuadraditos a la derecha y 2 cuadraditos para arriba. Entonces, la nueva posición, el vector resultante RC de esta suma va a estar así. Va a estar acá. Es decir, tiene que ser el vector resultante de haberme movido lo que me indicó el vector RA y después lo que me indica el vector RB. Ese sería el vector RC. Pero si quiero encontrar la resta entre el vector RA y el vector RB, el procedimiento es el mismo, pero hagamos, si quiero encontrar la resta entre el vector RB y el vector RA, bueno, ¿qué tengo que decir? Esto también lo puedo expresar como una suma. ¿Por qué? Porque si esta resta da el vector RD, voy a poder decir que el vector RB va a poder ser la suma. Puedo pasar este vector sumando y voy a poder decir que va a ser la suma del vector RA más el vector RD. Entonces, esto quizás es una parte interesante. ¿Por qué? Porque entonces partamos de vuelta del vector RA. Partamos del vector RA y vemos qué pasa cuando le sumamos un vector para llegar a RB. Copio de vuelta el vector RA. Vamos acá en este nuevo eje. Y ahora voy a necesitar llegar al vector RB. Entonces, ¿cuál es el vector que me permite llegar desde RA
hasta RB. Bueno, el vector que permite hacer eso es el vector RD, que va desde... Yo tengo que ir hasta el punto RA, o sea, ir hasta 2 a la derecha y 3 para arriba, 4 casi. Y después, ¿cuánto me tengo que mover para llegar al vector RB? Bueno, fíjense acá. 2 para abajo y 2 para la derecha. Entonces, el vector RD estaría ahí. Y este es el vector desplazamiento de RA a RB. ¿Por qué se llama vector desplazamiento? Y nos podemos imaginar qué es lo que tengo que caminar, qué es lo que tengo que hacer para llegar desde el punto donde me deja RA al punto donde me deja RB. Ahora veamos un ejemplo. Tenemos por ejemplo este problema que me dice: en un vuelo de entrenamiento, una piloto estudiante vuela del punto A al punto B, al punto C y al punto D. Esto lo agregué yo. Hace este recorrido, solo conoce la distancia que recorrió y el ángulo respecto a norte. Por ejemplo, el norte está acá para arriba. En el primer tramo es 85 grados, quiere decir que este ángulo es de 85 grados y va a recorrer 147. Bueno, por lo que dijimos, si yo voy sumando todos los vectores, recién lo acabamos de decir, una vez que llego al punto D, si sumo todos los vectores voy a saber dónde me dejaron, como hicimos hoy. Entonces, para saber cuánto tengo que hacer para regresar al punto inicial, es simplemente tengo que saber cuál es la posición del punto D, el desplazamiento que hay desde C hasta D. Si yo hago todos estos desplazamientos, sumo todos estos vectores de desplazamiento, me va a dar la coordenada del punto D. Entonces, lo que voy a tener que hacer es, y esa coordenada representa, en este esquema, representa el vector este. O sea, el que me falta para volver a... O sea, el mismo módulo de lo que me falta para volver a. Porque si me muevo, como dijimos hoy, a la derecha, por ejemplo, 6 casilleros, 1 para arriba. Después me muevo para abajo, 10 casilleros, 1 para la derecha. Después me muevo para la izquierda, tantos casilleros para la izquierda, tantos para abajo. Simplemente la suma de todos esos vectores me va a dar el punto final, donde llegué. Que ese punto final, en coordenadas, se expresa como el vector posición de ese punto final. En definitiva, lo que necesito encontrar es el módulo de ese vector posición de D, que se puede interpretar como el desplazamiento que hay entre A y B más el desplazamiento que hay entre C y B más el desplazamiento que hay entre C y D. Un comentario, esto se ponía así porque recuerden que es una convención, porque el desplazamiento que hay entre, por ejemplo, entre B y C está dado por la resta entre el vector posición C y el vector posición B. Por eso se ponía así. Bueno, pero vamos a ver cuánto vale cada componente de este vector. Vamos a tener vector B menos A. O sea, vector de A a B. ¿Cuánto vale la componente X? La
componente X, si yo tengo la distancia, es decir, tengo esta distancia, voy a tener una coordenada X y una coordenada Y. Si me dice que 85 grados respecto de la vertical, ¿sí? Este sería el punto B, este es el punto A. Puedo formar un triángulo rectángulo. Acá tengo 85 grados. Y conozco la hipotenusa de ese triángulo. Entonces, si yo quiero trabajar con este triángulo, puedo calcular este ángulo, que va a ser este ángulo alfa, 90 menos 85. Eso me va a dar 5 grados. ¿Sí? Es decir, que alfa va a ser 5 grados. Para este caso. Como uso trigonometría, bueno, sé que la hipotenusa por el coseno de alfa me va a dar el cateto adyacente, que no es otra cosa que la coordenada Rx, digamos. Entonces voy a hacer 147 kilómetros por el coseno de alfa. Y esto me va a dar la componente X de mi desplazamiento. ¿Cómo es la componente Y? La componente Y va a ser lo propio, pero es el cateto opuesto. Es este. Cateto opuesto. Entonces, 147 por el seno de alfa. Esa es ambas componentes del vector. Entonces yo mi vector, este vector de desplazamiento desde A hasta B va a ser componente X más componente Y, que las puedo calcular acá, ¿eh? Puedo hacer 147 por coseno de 5, 147 por seno de 5, ojo con la cuestión de radianes y ángulos y grados, y esto ya es dato. O sea que lo mismo puedo hacer con cada vector, con el vector de B a C, con el vector de C a D. Entonces voy a tener la componente de cada uno de estos vectores. Finalmente, para encontrar las componentes del vector RD, ¿sí? Y después poder hacer el módulo, voy a tener que sumar cada componente de X por un lado, cada componente de Y por el otro, y me va a quedar un vector de componentes, digamos, R de X más R de Y, versor J. Para aplicar el módulo a esto, perdón, este sería el vector. Para aplicar el módulo a este vector, lo que tenemos que hacer es la raíz cuadrada de los componentes, de la suma de las componentes del vector al cuadrado. Bien, y este ya sería el módulo de la distancia que tiene que recorrer. Entonces, resumiendo, la suma, el desplazamiento de acá a acá, o de acá a acá, que en magnitud es la misma, con distinto sentido, es la suma de todos los vectores, los tres vectores, que está expresado acá. Pero primero, para hacer componente a componente, como me pide en el enunciado, tengo que encontrar las componentes de cada uno de estos vectores. Para ello me voy a valer del ángulo que tengan respecto al norte, ¿sí? Y de la magnitud que tengan. Con trigonometría voy a poder calcular cada componente de cada uno de estos tres vectores. Una vez que hago eso, sumo las X por un lado, las componentes Y por el otro, y voy a tener un vector acá, un vector total de desplazamiento, por ejemplo, R de X en versor Y más R de Y en versor J. ¿Sí? Y una vez que tengo ese vector, le puedo calcular la magnitud, calculando el módulo, haciendo la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado.
Es decir, que acá r de x va a ser, si tengo este vector, lo copio acá abajo, bueno, se me fue, ahí está. Si tengo ese vector r de x, ese trato de ser el vector rd, mi componente x va a estar dada acá, total, y mi componente y va a estar dada acá. El componente después de hacer la suma de los otros vectores. ¿Sí? Haciendo la raíz cuadrada obtengo, y la suma de los cuadrados, obtengo la hipotenusa, que sería la magnitud de mi vector buscado. Esto lo vamos a utilizar mucho a lo largo de los distintos problemas.